Y cuando nosotros nos ponemos a meditar en todas las cosas desde el principio, el amor que ha tenido Dios con el hombre, desde que lo creó, desde que el hombre erró, cuidándolo, haciendo vestidura. La verdad que uno no deja de ver el amor y la misericordia y la paciencia de Dios, porque desde aquel tiempo hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pero nosotros vemos que en el transcurso de todos los tiempos siempre Dios ha preparado hombres y mujeres para que por medio de ellos el pueblo de Dios sea ese pueblo santo, ese pueblo separado, ese pueblo escogido, que muestre a las demás naciones y a los demás mundos el poder de Dios y la fidelidad del pueblo hacia Dios, devolviendo el amor que Dios había tenido por su pueblo. Y en este tiempo también como nosotros podemos ver cómo a medida del paso de los tiempos, cómo nuestro Señor Jesucristo ha venido, ha mostrado una vida totalmente diferente que el ser humano no podía demostrar o no podía manifestar. Muchos han querido, muchos han intentado, pero no han podido. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo y en forma de hombre nuestro Señor Jesucristo mostró su amor, haciéndose uno semejante a nosotros. Él siendo rey, estando en su trono, vino, se despojó de todo para hacerse uno como nosotros y en este cuerpo de carne mostrar la excelencia de Dios, mostrar quién era verdaderamente Dios y lo que quería para el hombre, para su pueblo. Vemos que luego Él tuvo que ser crucificado en la cruz por nuestro pecado. Nosotros sabemos que después resucitó para nuestra justificación y que ahora nosotros, todos aquellos que han pasado por las aguas del bautismo, han recibido de su Espíritu Santo y por medio de su Espíritu Santo ha vivificado nuestro espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados y que nos dio vida juntamente con Él. Nosotros podemos ver cómo las revelaciones vinieron por los que escribieron las Escrituras y vemos el apóstol Pablo en esta oportunidad como éramos ministrados el fin de semana pasado, cómo Dios le había dado la sabiduría al apóstol Pablo para que él escribiera y él enseñara a los hermanos de que ahora la iglesia del Señor formaba a ser un cuerpo. En todos los países y en todos los lugares que esté una iglesia del Señor, pertenece al cuerpo de Cristo. Y cómo vemos la sabiduría de Dios, que Dios estableció a cada miembro según a Él le pareció. Por eso, como la sabiduría de Dios de darnos a nosotros en el lugar correcto, en el lugar adecuado, para que nosotros nos esforcemos en el lugar que Dios nos puso a cada uno de nosotros, para que de ese lugar seamos de bendición para todo el cuerpo. Porque ese es el fin, de que estamos en un cuerpo y que como miembro, cada uno de nosotros tiene que estar continuamente funcionando y siendo de beneficio para todo el cuerpo. Y eso nosotros, por eso como decía el pastor, ¿no? Que no importa la situación que nosotros estemos pasando, venimos a este lugar y echamos toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros y le podemos alabar con toda libertad. Porque ahí nosotros estaremos demostrando nuestra confianza en Él. Y Dios nos fortalece, y Dios nos ayuda, y Dios renueva la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Y así también es cuando nosotros tenemos que manifestarnos como cuerpo, que no importa cómo nosotros nos encontramos, si estamos enfermos, si estamos con poca fuerza, si estamos con mucha fuerza, si estamos pasando diferentes circunstancias, si estamos pasando tentaciones, no importa. No importa, porque lo que importa es lo que Dios puede hacer con lo que Dios puso dentro de nosotros.
O si no, si nosotros hacemos algo cuando nos sentimos bien, tendríamos confianza en nuestra carne, tendríamos la confianza en nosotros mismos, tendríamos en nuestra capacidad humana. Y acá en el reino del Señor y en la iglesia del Señor, nosotros dependemos de su Espíritu. Nosotros dependemos de su palabra. Nosotros dependemos de Él. Y si algo nosotros podemos hacer en beneficio al cuerpo de Cristo, es por medio de Él. Es confiando en el Señor. Por eso muchas veces, como decía el pastor, que muchas veces nosotros hemos sido enseñados de muchas maneras. Quizás la misma palabra que hoy quizás leímos o pudimos leer. Pero que este es el tiempo de manifestarnos. Este es el tiempo de poder exhibir la iglesia de Cristo. Este es el tiempo de trabajar como decía el pastor, con nuestro carácter, trabajar con nuestra forma, trabajar con todas aquellas cosas que vemos nosotros por medio de la palabra del Señor, no por medio de ni una idea de un pastor. Es el plan de Dios. Es el plan del Señor. ¿Cómo Dios exhibirá esa canción que nosotros cantamos? ¿Quién es esta que se muestra como el alba? ¿Quién es esta que se muestra como ejércitos en orden? Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Hombres que eran incapaces de mirar por el otro. Hombres y mujeres que éramos incapaces de trabajar duro por alguien. Pero venidos al camino del Señor, Dios nos hizo entender algo totalmente diferente a lo que nosotros éramos antes. Y eso es lo que siempre Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Por eso Dios nos hablaba de la unidad, porque ese es el fin. A eso nos quiere llevar el Señor, a que estemos en una sola mente y en un mismo corazón, como estaba la iglesia primitiva. Pero nosotros podemos meditar y podemos decir, inclusive nosotros se nos puede poner en la cabeza que nosotros estamos en paz con Dios. Pero si estamos en desacuerdo o estamos enemistados con alguien, ¿cómo estaremos en paz con Dios? Si con alguien que nosotros estamos viendo no podemos estar de acuerdo, ¿cómo estaremos con alguien de acuerdo que no le vemos? Por eso es la existencia de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo también en una de sus cartas hablaba a los hermanos y le decía de dos personas, de dos hermanas, que estaban, pareciera enemistadas, pero Pablo no quería ver quién había tenido la culpa, quién había errado o quién tenía razón, sino que le enviaba al hermano a decir, ayúdalas para que estén unidas en la fe. Porque ellas pareciera que habían estado trabajando y no relata bien qué había pasado. Pero lo que le preocupaba a Pablo era que puedan estar de un mismo parecer. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros también. No importa quizás quién haya tenido la culpa o qué haya pasado, Dios quiere que nosotros estemos unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y lo más maravilloso de esto es que usted no tiene que estar de acuerdo con lo que pienso yo, ni yo tengo que estar de acuerdo con lo que piensa usted. Todos nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que piensa Dios y con el plan de Dios. Porque de esa forma y de esa manera todo saldrá bien. Y todo será próspero y todo será fructífero. Porque estaremos haciendo la obra del Señor. Por eso me maravillaba con esto porque siempre el Señor apunta a nuestro carácter. Porque podríamos hablar de milagros, que Dios haga sanidades y un montón de cosas que Dios la puede hacer. No se ha cortado la mano del Señor ni el poder de Dios en este tiempo. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue haciendo esa obra maravillosa. Pero lo más precioso y lo más maravilloso que en este tiempo nosotros podemos contemplar es la vida totalmente transformada por el poder de Dios. Hombres que eran incapaces, como nosotros estábamos diciendo recién, de hacer lo bueno, ahora estar haciendo lo bueno. Hombres que antes tenían un montón de cosas que ahora estén haciendo un esfuerzo terrible por obedecer la palabra del Señor y con la ayuda de Dios para cambiar.
para despojarse de ese viejo hombre, ser renovado del espíritu de la mente, ya no encerrarme en lo que pienso yo, sino estar de acuerdo con Dios. Y así ir a la unidad con mi hermano, con mi hermana, con mi familia y con todas las cosas que Dios puso en este tiempo para que nosotros estemos firmes, estemos constantes. Por eso me maravillaba de la sabiduría de Dios en los hombres que escribieron las Escrituras, porque fueron todos enseñanzas para que nosotros lo alcancemos, no para que nos desanimemos, no para que nos volvamos atrás, sino para que nosotros lo podamos alcanzar. Por eso el apóstol Pablo venía hablando de la unidad, venía hablando de los dones, venía hablando del amor, de hablar en lenguas espirituales, y luego el apóstol Pablo se pone a hablar de la resurrección, que había hombres que enseñaban otra cosa, y el apóstol Pablo se pone a enseñar de que si Cristo no resucitó de entre los muertos, van a ese entonces que nosotros sigamos este camino. Comamos, bebamos, dice, total, nos morimos después, listo, no nos acordamos más de nada. Pero sin embargo, el apóstol Pablo luchaba contra esas enseñanzas y le enseñaba a los hermanos de que Cristo había muerto, pero no tan solamente de que Cristo había muerto, sino que había resucitado. Y que ahora la iglesia del Señor podía tener el Espíritu Santo, que confiaran que Él, como Él había vencido, también nosotros hoy podemos vencer. Que Él estaba sentado a la diestra de Dios Padre, abogando inclusive por cada uno de nosotros. Por eso después el apóstol Pablo, después que le relata todo, usted después lo puede leer, todo el capítulo 15, que le enseña todas estas cosas al apóstol Pablo, le hablaba y le decía en el capítulo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como diciéndole, como Él ha vencido y como Él ha resucitado, nosotros también un día nos va a tocar morir y también nos va a tocar resucitar cuando suene la trompeta. Como dice la palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitarían primero. Luego nosotros, decía el apóstol Pablo, si llegada esa oportunidad de que Él viniese antes de que Él partiera de esta tierra, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos por siempre con nuestro Señor. Diciendo que nosotros tenemos la oportunidad de manifestarnos como hijos de Dios mientras tenemos vida. ¿Por qué dejar para mañana? ¿Por qué dejar para el mes que viene si hoy tenemos la oportunidad? Nosotros no sabemos lo que puede pasar el día de mañana y no es que estamos queriendo infundir miedo, sino de que nosotros, cada uno de nosotros, reflexionemos y nosotros lo podemos ver a diario en las noticias. ¿Cuántas cosas suceden? Quizás esos hombres que se levantan para ir a trabajar no son conscientes de que lo están esperando para robarle, para matarle. ¿Y cuántas cosas pasan? Una enfermedad o algo que puede pasar, un accidente. Pero nosotros que estamos conscientes de todas esas cosas y no por miedo, sino aprovechando que tenemos vida, aprovechando que tenemos esa oportunidad para manifestarnos como hijos de Dios. Aprovechamos ese tiempo, ya no por miedo, sino dándole las gracias a Dios que Él nos da la oportunidad, nos da salud, nos da vida, nos cuida, nos ayuda. Gloria a Dios. Así que, hermanos míos amados, le sigue diciendo, estad firmes y constantes. Eso es lo que, después de todas las cosas que el apóstol Pablo le viene hablando a los hermanos, es lo que le termina diciendo en esta capítulo 15 de la primera carta de Corintios. Después que ellos habían recibido cuántos dones, cuántos conflictos también habían pasado, cuántos conflictos no habían entendido. Por eso el apóstol Pablo le tenía que enseñar, le tenía que mostrar. Después de todas esas cosas que el apóstol le venía ministrando, le dice, después
no importa los dones, no importa las cosas que hayan pasado, estaban en conflicto, se soluciona, siguen adelante. Pero lo más importante es que podamos estar firmes. Y no tan solamente firmes, sino constantes. No un día, ni 2 días. Cada día de nuestras vidas que Dios nos da la oportunidad de vivir, que podamos estar firmes. Y esa palabra firme denota primariamente sentado o sentado en un lugar o en un fundamento firme, asiento, de ahí firme, inamovible o inmovible, constante. Así de esa forma el Señor nos quiere ver. Y podemos poner el ejemplo, como en varios lugares pusimos el ejemplo de cuando Cristo le hablaba, que le decía que aquel que oyó la voz del Señor y la puso por obra, dice que le compararé a un hombre que puso su casa sobre la roca. Y al otro hombre que también tuvo la oportunidad de escuchar, pero que no puso por obra también, ¿a quién le comparó? A un hombre que había fundado su casa, ¿sobre qué? Sobre la arena, sobre un lugar que no estaba firme. Sobre los 2 cimientos, sobre las 2 casas, o vamos a decirlo, sobre las 2 vidas, vinieron las mismas situaciones. Soplaron viento, vinieron ríos, pasaron cosas. Vinieron problemas, enfermedades, situaciones, tentaciones y cuántas cosas que nosotros podemos agregar o poner de acuerdo a lo que cada uno de nosotros nos fue pasando. Pero nosotros podemos ver que la casa que fue fundada sobre la arena tuvo gran ruina. No se pudo mantener, no se pudo sostener, cayó. Pero nosotros también podemos ver que aquella que había fundado su casa sobre la palabra del Señor y sobre la obediencia a la palabra del Señor y sobre Cristo, que es la roca, se pudo mantener firme. Entonces nosotros ahí tenemos un ejemplo de cómo nuestra vida puede cada día de nuestras vidas estar firme, que es escuchando la palabra del Señor. Como siempre, y el fin de semana pasado inclusive nos decía la palabra de Dios, cuántas veces hemos oído la palabra del Señor y cuánta importancia le hemos dado también a la palabra del Señor. Cuántas veces en los grupos nos hablaba también el Señor que se nos han preguntado, para incluirme, se nos han preguntado qué hemos rescatado de lo que la palabra del Señor vino a nuestra vida. Y quizás ni siquiera el pasaje central nos hemos acordado. Pero cuán maravilloso y cuán precioso es también en muchas oportunidades que hemos estado atentos y hemos sacado y exprimido hasta lo que más pudimos la palabra del Señor cuando nos juntamos, no para sobresalir ni para decir, bueno, ¿cómo sabe el hermano? Hemos podido expresar de lo profundo de nuestro corazón lo que Dios me había hecho entender a mí, porque ese es el fin, de lo que Dios me hizo entender por medio de su palabra, y también, llegado el momento de la situación, me pude manifestar como hijo de Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Porque no tan solamente es que nosotros nos reunamos y nosotros todos podamos hablar para que el hermano sepa todo lo que yo sé. ¿De qué me servirá eso el día de mañana a mí, cuando esté delante de la presencia del Señor? ¿De qué me servirá en el momento de la circunstancia, en el medio de la situación? Pero qué precioso es poder oír la palabra del Señor, que Dios me haga entender, comprender la palabra del Señor, y si no la entiendo, poder preguntar a algún hermano, a algún ministro, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Yo también quiero entenderlo, porque si yo no lo entiendo en el momento de la situación, ¿cómo me voy a manifestar como Dios quiere que me manifieste? Y entonces podemos ver lo precioso de esto, que es por medio de la palabra del Señor que Dios me hace entender, y en el momento de la situación, ahí nomás instantáneamente viene su Espíritu trayendo ese conocimiento para que yo no haga tal cosa o haga tal cosa, siempre en obediencia a la palabra del Señor. Y de esa manera nosotros podemos estar firmes. De esa manera, venga lo que venga en nuestras vidas, nosotros seguiremos adelante. Ya no miraremos las circunstancias, no miraremos
pero si el hermano no lo hace, no, pero si el otro no. No, porque yo estaré entendiendo que yo lo tengo que hacer. Dios me da la fuerza para hacerlo, lo tengo que hacer. Y así también nos iremos estimulando al amor y a las buenas obras con los hermanos. Pero siempre es alguien que lo tiene que entender. Si lo entendemos todo, mejor todavía, gloria a Dios, porque así marcharemos todos unánimes, como Dios quiere en este tiempo que nos manejemos, unánimes, de una solamente y de un solo corazón. ¿Haciendo qué? Haciendo la obra del Señor. Mirando por mi hermano, mirando por aquel que necesita. Y eso llevará gloria al Señor. Porque antes éramos incapaces y ahora por medio de la obediencia y por medio de su Espíritu Santo lo podemos hacer. Gloria a Dios. Y así como nosotros podemos ver firme, pero también podemos ver lo contrario, inestable. Inestable significa describe algo que no es firme, que no es seguro o duradero. Se usa para indicar falta de equilibrio, constancia y permanencia. Los sinónimos de inestable es inconstante, inseguro, variable. Entonces podemos ver, el que está firme tiene un accionar. Oye la palabra del Señor, pone por obra y se mantiene firme, continuando en la obra del Señor. Pero el que es inestable es también el que no puede estar firme, el que no tiene constancia, el que no es seguro ni duradero. Que hoy porque todo me va bien, congrego, hago quizás algo, pero si hoy me va mal ya hoy no tengo ganas de estar, hoy no tengo ganas de hacer. Y como decíamos al principio, quizá estas palabras quizás como que chocan un poquito cuando nos vemos reflejados como en un espejo, pero traerá fruto apacible de justicia. Eso traerá gloria para el Señor, porque esto es para reflexionar. No es para ninguno en especial, sino para que cada uno de nosotros miremos nuestras vidas. Porque no es que yo lo estoy hablando y lo he alcanzado. Yo también me tengo que examinar y me tengo que mirar por medio de la palabra. A ver, ¿en qué lugar me encuentro yo? Si estoy en el lugar de firme o estoy en el lugar de inestable. Y todos tenemos la oportunidad. Por eso el apóstol Pablo le decía a los hermanos que estén arraigados y sobreedificados en Él. Y solamente en Él vamos a estar seguros. Solamente en Él vamos a estar confiados. Solamente arraigados en Él vamos a estar dando pasos firmes y seguros. Gloria a Dios. Le voy a citar un pasaje hablando de esto también en Jeremías, capítulo 17. Como Pablo le decía, arraigados y sobreedificados en Él. Firmemente plantados o establecidos. Eso es lo que cada día nosotros tenemos que buscar. No mirando quizás las cosas que se ven, como dice la palabra, porque las cosas que se ven son temporales. Pero nosotros, las cosas en que creemos son eternas. No son por un día. Son eternas. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire cómo en esta oportunidad, por medio del profeta, escribe de aquellos que confían en Dios, cómo pone ese ejemplo de un árbol que es plantado junto a las corrientes,
que continuamente está absorbiendo el agua y ese árbol puede echar sus raíces, ahondar sus raíces en las profundidades, en la roca, para que cuando venga el tiempo de sequía, cuando el sol abrasador salga con todo su furor, dice que su hoja siempre estará verde y nunca dejará de dar fruto. Entonces podemos ver otro ejemplo de la necesidad que nosotros tenemos diariamente de buscar de Dios. Y esto pareciera que como que está sacado del contexto de que somos hijos de Dios y que cada día busquemos del Señor, pero es así, cada día nosotros tenemos que buscar de Dios, porque un día nos descuidamos y dejamos de buscar de Dios y nuestros pensamientos quizás se nos vayan para otro lado o tomemos otras decisiones. Entonces es necesario que como hijos de Dios cada día levantarnos y todo el día, durante todo el día, hagamos lo que hagamos, busquemos de Dios, de pensar en una palabra, de meditar en un pasaje, de orar al Señor, de buscar para que cada día esas raíces, que cada día nuestras vidas esté cada día más arraigada al Señor. Para que cuando venga el problema, las dificultades, como decía el profeta, nuestra hoja siempre esté verde. Y lo más importante de todo, para que nuestra vida nunca deje de dar fruto, para que continuamente nuestra vida siga dando fruto, continuamente podamos manifestarnos como hijos de Dios, porque cuando nosotros decimos que tenemos que manifestar fruto o no dejar de dar fruto, tenemos que pensar en Gálatas, el fruto del Espíritu. Amor, benignidad, bondad, fe, templanza, todos esos atributos lo tenemos. Nada más que lo tenemos que manifestar cuando viene la situación. Gloria a Dios. Firmes, constantes. Gloria a Dios. Esa palabra constante, inmovible, firme. Mantener una actitud, comportamiento o actividad de una manera duradera y firme, sin rendirse ante los obstáculos o las dificultades, perseverar. Entonces podemos ver que no tan solamente el Señor nos pide que estemos firmes, sino que estemos constantes. Repetir, adoptar una rutina o hábito. Es siempre. Es día tras día. Por eso le decía que pareciera sacado de contexto que nosotros como hijos de Dios tengamos que decir que no nos olvidemos de buscar de Dios diariamente, porque es algo constante que nosotros tenemos que hacer. Y haciéndolo de esa forma y de esa manera siempre traerá un beneficio, no tan solamente para nuestras vidas personal, sino también para todos aquellos que nos rodean. Porque cuando nos descuidamos, siempre quizás actuamos como no deberíamos, pero nosotros podemos ver si nos mantenemos constantes buscando de Dios o manifestándonos como hijos de Dios, jamás traerá un mal resultado. Como también habíamos sido enseñados que aquel que es dominado por el Espíritu o es guiado por el Espíritu o se manifiesta espiritualmente, jamás traerá una dificultad, una disensión, jamás, siempre traerá algo para la edificación. ¿Cuándo se trae algo para disensión o para pelear? Cuando se actúa en la carne. De esa forma sí, habrá pelea, habrá dificultad. Pero si uno se maneja como un hijo de Dios espiritualmente, jamás traerá dificultades. Siempre traerá edificación. Y nosotros podemos ver cuántos beneficios, hablando naturalmente, que eso lo podía ver o lo podemos ver diariamente, de quizás personas que no conocen un oficio, no saben o la matemática o lo que nosotros podamos pensar en este momento, pero a través de la constancia nosotros podemos llegar a aprender un oficio, podemos llegar a recibirnos de algo por la constancia, por la perseverancia.
Y si eso lo podemos lograr naturalmente acá en la tierra, cuánto más en lo espiritual, sabiendo que tenemos su espíritu y por medio de su palabra, cuánto más podremos alcanzar. Y nosotros podemos traer el ejemplo de aquella viuda que de continuo dice que le iba a pedir justicia, aquel juez injusto que no temía ni a hombre ni a Dios, pero a través de la constancia de aquella mujer, un día aquel juez injusto dijo, ya que para que no me agote la paciencia a esta mujer le voy a hacer justicia. Y entonces salió una voz que hizo, ¿escucharon lo que dijo el juez injusto? ¿Cuánto más no le haré justicia a aquellos que claman a Dios día y noche? Entonces podemos ver lo que significa la perseverancia quizás en la oración y en cuántas cosas que quizás hasta ahora no le hemos conquistado, pero que está para un beneficio nuestro. La situación viene para que nosotros veamos en nuestro interior si hemos alcanzado o hemos conquistado. Quizás muchas veces que creemos que hemos alcanzado algo, pero en medio de una situación nos damos cuenta que fallamos. Entonces viene la situación para que hacernos ver lo que hay en nuestro corazón, si hemos fallado, para que nos arrepintamos, nos volvamos y lo podamos conquistar. Y podamos seguir creciendo. Pero tenemos que estar constantes, tenemos que perseverar, tenemos que seguir. Esto no es algo para que nosotros, no viene la palabra para que nosotros nos desanimemos, para que nosotros nos volvamos atrás, para que digamos, no, yo nunca la voy a alcanzar, siempre estoy tropezando con la misma piedra, no llego más. No, lo podemos alcanzar, podemos llegar, amados hermanos. Y acá el Señor nos reúne en la iglesia para que mutuamente nos ayudemos. Gloria a Dios. No estamos acá para juzgarnos a nadie, sino para ayudarnos. Gloria a Dios. Y así como dijimos, firmes, inestables, también podemos decir constante, inconstante. La palabra inestable y constante significa no estable ni permanente, que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamientos, opiniones o conducta. Todo lo contrario a constante. El que es constante permanece, el que es inconstante no permanece, no es estable, muda. Como decía Santiago también en una de sus cartas, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está doblemente animado. Como decíamos hoy, como todo me va bien hoy, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando todo me va mal, ya no es todo gloria a Dios y aleluya. Estoy siendo un hombre inconstante. Estoy siendo un hombre que solamente va a servir a Dios cuando todo no va bien. Estoy diciendo que soy un hombre que como me pondría como los chicos, ¿vio? Si algo no sale como el chico quiere, llora. Y muchas veces patalea, yo lo veo en mi hijo. Pero Dios no quiere que seamos así. No quiere. No quiere que seamos hombres de doble ánimo. Por eso nos dio su palabra y nos dio su espíritu y nos dio la iglesia. Si estamos mal, acudamos a la iglesia, acudamos al pastor, acudamos al hermano para que nos ayude. Pastor, me pasa esto. Y ahí seguramente Dios le dará la sabiduría al pastor o al hermano o a la hermana para que le dé un consejo por medio de la palabra de Dios. Así todos juntos sigamos caminando hacia adelante. Para que ya no seamos movidos entre dos pensamientos. Las circunstancias no tienen nada que ver con la fe que yo tengo a Dios, o no tendría que tener nada que ver, o el servicio que yo le puedo hacer al Señor no tiene nada que ver con lo que pasa alrededor nuestro. Si hoy me fue mal en el trabajo, hoy ya no voy a la iglesia a servir al Señor. Eso no tendría que ser así.
Por eso yo decía lo primero cuando daba esta palabra que es para una reflexión, para que nosotros reflexionemos. Y todos nosotros tenemos que reflexionar. Todos estamos delante de la palabra del Señor. ¿Estamos firmes o estamos inestables? ¿Estamos constantes o estamos inconstantes? Cada uno de nosotros podemos saber cómo estamos delante de nuestro Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se debate entre la fe y la duda, la carne y el espíritu. No logra completar lo que empieza. Es indeciso en sus decisiones y acciones. Es fácil de seducir y arrastrar. ¿Para qué reflexionamos de esta forma? Para que nosotros veamos el peligro de no estar firme y el peligro de no estar constante. No es así nomás. No me puedo dar el lujo yo en este tiempo, cuando Dios quiere que yo me manifieste como hijo de Dios, de estar de esa forma, de esta manera, correr el riesgo de quedarme, correr el riesgo de no permanecer. Después de haber dado testimonio, quizás muchos de nosotros, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos levantó, quizás de dónde Dios nos sanó, y las cosas que Dios hizo por cada uno de nosotros, volver de vuelta a lo mismo, por una situación, por algo que pasó, por un pensamiento, por no estar seguro en la fe que yo le tengo que tener a Dios. Cantábamos nosotros que la iglesia del Señor va a ser la esposa. ¿Habrá algo más importante en este mundo en el cual nosotros podemos cambiar semejante gloria que cada uno de nosotros va a recibir en aquel día? No podremos poner jamás en la balanza, jamás podremos poner en la balanza semejante gloria que Dios a cada uno de nosotros nos dio como privilegio. Antes éramos enemigos, ahora somos sus hijos. Gloria a tu nombre, Señor. Por eso el apóstol Pablo le decía a estos hermanos: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y esa palabra creciendo, superabundar en cantidad o calidad. Haber en exceso, hacer superabundar o sobresalir, abundar, aumentar, tener de sobra, estar en mejor posición. Y eso habla, no estamos hablando de algo material, que tenemos que sobreabundar en cosas materiales de este mundo, no. Nos está hablando que tenemos que estar creciendo en la vida espiritual que hemos recibido, en la que podemos manifestar diariamente. En eso hay de sobra. ¿Estamos superabundando? ¿O cómo nos estamos comportando últimamente delante de la presencia de Dios? Porque no nos tenemos que olvidar que lo que nosotros nos manifestamos, en el lugar que nosotros nos encontramos, por más que esté alguien físico delante de nosotros, por sobre esa persona física está Dios. Está Dios. Por eso Él nos pide. Y con eso no nos está diciendo que no hemos alcanzado nada, no nos está diciendo que no hemos alcanzado nada. Porque como tuvimos la oportunidad de hablar en Ituzaingó y quizá también allá en Gualeguay, si nosotros nos miramos cada uno de nosotros y vemos desde el día que nosotros hemos llegado al camino del Señor, hemos cambiado muchas cosas. Pero si somos sinceros también y nos ponemos a medir con Cristo, nos faltan muchas cosas también. Y en esas cosas Dios estaba apuntando para que nosotros, cada uno de nosotros, crezcamos.
Porque cuando vemos crecer en la obra del Señor, habla así de un servicio que nosotros podemos hacer en la obra del Señor, en la iglesia del Señor. Pero Dios también ha comenzado una buena obra en nosotros. Y dice su palabra que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Sí, no tenemos que abandonar las cosas que hacemos, el servicio que nosotros podemos hacer en la obra del Señor. No abandonar, no dejar, seguir creciendo, seguir perfeccionándome en lo que haga. Seguir aspirando a más, quizás pidiéndole a Dios siempre. Y como Dios estableció a cada uno según como Él quiso, en el tiempo preciso por Dios también, Dios va a hacerlo. Para que no nos desesperemos también si apuntamos a un servicio en la obra del Señor. Teniendo siempre la confianza que el dueño de la obra es Dios. No es un pastor, es Dios. Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. Pero si apuntamos a la obra que Dios comenzó en nosotros, tenemos que estar creciendo. Por eso el pastor apuntaba a nuestro carácter. Estamos siendo esas personas que no nos pueden ni siquiera hablar. No, ¿qué le vamos a hablar si se va a enojar? ¿Estamos siendo así todavía? Bueno, si estamos haciendo así tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos y de cambiar. Y de cambiar. Seguir creciendo en la obra del Señor. Y lo opuesto es menguar o mermar. Disminuir, hacer que algo sea menor. Quizá cuando vine al camino del Señor me comportaba de una manera y hoy ya estoy dejando esas cosas que antes resaltaban tanto en mí. Me pongo yo como ejemplo. Para que no menguemos. Y si en algo tenemos que menguar, tenemos que decir como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Que Él crezca. Para que no dejemos, para que no abandonemos cosas. Si estábamos trabajando en algo, un servicio en la obra del Señor, para que no menguemos, para que no lo dejemos de hacer, para que lo retomemos nuevamente, para que sigamos trabajando. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esa palabra sabiendo, tener conocimiento de cómo hacer una actividad, entender, comprender el significado de algo, recordar, llamar a la memoria. Sabiendo de que nuestro trabajo no es en vano. Jamás será en vano cualquier servicio que uno pueda hacer en el Señor. No tan solamente dejará un resultado en nosotros, sino también en la iglesia del Señor, sino también en mi hermano. Por eso no nos tenemos que cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Y si desmayamos? ¿Y si menguamos? ¿Y si nos quedamos? ¿Y si no somos constantes? ¿Qué pasará con nuestro hermano que quizás está esperando que yo, como soy un hijo de Dios y congrego, está esperando que me acerque para que le dé una palabra de aliento? Y si yo menguo, ¿cuándo le daré una palabra? Seguramente Dios preparará a otra persona para que haga ese trabajo. Nadie es indispensable en la obra del Señor, pero yo me estaré perdiendo la oportunidad de acercarme y por medio de esa palabra alentar a ese hermano y que ese hermano se levante nuevamente, camine nuevamente a la par de la iglesia, a la par de nuestro hermano. Nos estaremos perdiendo la oportunidad. Pero qué hermoso es que si yo, a pesar de lo que me está pasando, me acerco igual con poca fuerza, el Señor no se retardará en renovar nuestra fuerza. No se tardará en hacer la obra en esa persona. No se tardará porque la obra, el trabajo en el Señor, lo que nosotros podemos hacer no será en vano.
Nunca fue en vano. No fue en vano en nosotros, amados hermanos, cuando alguien trajo una palabra a nosotros. Y hoy, gracias a eso, hermanos, nosotros estamos en este lugar. No será en vano, amados hermanos, si nosotros hacemos esta tarea. Si nosotros oímos la palabra del Señor y obedecemos y estamos firmes, no será en vano, amados hermanos. No será en vano estar constante. Siempre yo, siempre yo, siempre yo, siempre yo. Sí, si Dios te da la fuerza para hacer esta tarea, siempre vos, lo tenés que hacer vos. ¿O qué dirá el pie? Siempre tengo que caminar yo y siempre tengo que caminar yo. ¿Por qué no camina la mano? ¿Dirá sí eso? El cuerpo lo podrá decir seguramente, pero seguirá caminando el pie. Porque Dios estableció la iglesia, Dios ordenó así la iglesia. Entonces de eso nosotros tenemos que estar seguros, de eso nosotros tenemos que estar confiados y seguros, creciendo en la obra del Señor siempre. Nada impedirá que nosotros podamos crecer, nada, nosotros mismos. Nosotros mismos pondremos un freno en nuestras vidas para no crecer. Nosotros mismos pondremos un freno por nuestro pensamiento o por lo que fuera. Porque se nos cruza algo, ya decimos, no, esto tendría que ser así. No, listo, no lo hago. ¿Y qué será de nuestras vidas, amados hermanos? Estaremos menguando. Y nosotros nos fuimos para llamar, para seguir para abajo, un camino para abajo. Nosotros fuimos llamados a hacer un camino ascendente. Por eso el proverbio dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pronto vendrá la perfección, amados hermanos, pero mientras tanto tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No un día, no 2 días, no ahora que todo me va bien, no, siempre. Sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Miremos la obra del Señor en este lugar, amados hermanos. Miremos la obra del Señor en este lugar. Reunidos en una casa, como grupo, luego como iglesia en este lugar, que han cedido para hacer las reuniones. Y allá hay una iglesia que se está preparando para hacer, para que los vecinos también, como escuchan en este lugar, oigan en aquel lugar. ¿No ha crecido la obra del Señor en este lugar? Fue por voluntad del Señor, no por una voluntad humana. Por eso sigamos ajustándonos a todo lo que nos dice el Señor, para que sigamos creciendo, para que sigamos firmes, para que sigamos constantes. No es en vano todo lo que nosotros hacemos en el Señor. Pongámonos en la cabeza, no es en vano, amados hermanos, no es en vano. Así como dejó un resultado en nosotros, también dejará un resultado en las vidas. No es en vano que nosotros nos manifestemos como hijos de Dios, porque aquellos que no creen en Dios verán en nosotros una vida totalmente diferente y querrán también tener esto. ¿Cómo? Le pasa tantas cosas y sigue firme, sigue con su misma postura, sigue con su misma cordura, se sigue manifestando como un hijo de Dios y eso llevará gloria para el Señor. Y muchas veces sin predicar el Evangelio verán un hijo de Dios. Verá una iglesia que no tan solamente hablan la palabra de Dios, sino también que manifiestan lo que dice la palabra del Señor. Un pueblo totalmente diferente. Eso tenemos que ser nosotros. Pero depende de nosotros. Estar firme, estar constante, creciendo. Siempre. Esto era lo que quería compartir con ustedes, amados hermanos, para que tomemos aliento cada día, para que nos esforcemos, para que perseveremos, para que crezcamos juntos, amados hermanos. Nos necesitamos para seguir creciendo. No nos desanimemos, porque siempre el desánimo también va a querer venir. Siempre va a querer cruzar ese pensamiento. Pero nosotros no tenemos que hacerle caso a ningún tipo de pensamiento, no tenemos que hacerle caso a lo que nuestros ojos ven. Nosotros fuimos llamados a obedecerle a nuestro Dios
que viene por medio de su palabra. Así que, amados hermanos, esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Nos ponemos de pie y nosotros miremos el enorme privilegio que nosotros tenemos. No miramos las cosas que se ven, sino las que son eternas. La iglesia fue llamada a ser la esposa del Cordero. La esposa. Aquella que manifieste todas las virtudes, aquella que mostró Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Nosotros, amados hermanos, con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Espíritu y por medio de la obediencia a la palabra del Señor, lo alcanzaremos. Lo alcanzaremos, amados hermanos, lo alcanzaremos. Nos ponemos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Dios mío. Porque desde el principio tú lo que quieres es que haya un pueblo que sea totalmente diferente, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú hasta el día de hoy sigues trabajando en nuestros corazones, por medio de tu palabra, para mostrarnos el ejemplo que nosotros tenemos que seguir trabajando, Dios mío. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir manifestando esto que tú nos has dado, esto glorioso que tú nos has dado. Gracias, Dios mío, por esta iglesia. Gracias por el pastor Diego. Gracias por los hermanos de este lugar. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tú, Dios mío, has comenzado algo en este lugar y lo llevarás a cabo para la gloria y honra de tu santo nombre. Fortalece a tu iglesia, fortalécenos, Dios mío, para seguir haciendo esta tarea, Dios mío. Queremos seguir haciendo esta tarea hasta que tú vengas a buscarnos. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los siga bendiciendo, hermano. Él es